aunque la gente no lo quiera aceptar. Es así. Nadie puede decir Nadie le puede decir nada a Dios porque Dios es soberano. Por eso el que establece el calendario, el que establece el reloj profético, el que establece el tiempo, el que le pone nombre a todo, el que codifica todo, el que domina todo, el que gobierna todo y el que bendice y hace que todo funcione, es Dios. Dios te bendiga en esta hora. Dios bendiga tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por darle play a este video. Sé que viste, ¿verdad?, al ministro, a un pastor, un hombre de Dios que está ahí en el intro del video con un tema poderosísimo, el calendario de Dios. Hoy prepárese para recibir bendiciones espirituales, aleluya, poderosísima. Hoy habrán unos códigos del mundo espiritual que van a ser soltados, pero tremendamente. Le aconsejo, como siempre, que busque una mascota, un cuaderno, aleluya, que busque un lapicero o bolígrafo para que usted anote los puntos importantes que Dios va a desatar a través del pastor que está con nosotros. Es mi hermano y amigo pastor, Víctor Almanza. Muchas gracias, Pastor Ignacio. Muchas gracias a este medio de Excelencia Cristiana que nos abre las puertas. Amén. Para poder llegar a tantas personas que pueden vernos y escucharnos a través del mundo, ya que no tenemos límites a través de las redes. Dios nos ha permitido esa gran bendición tecnológica de poder llegar a tanta gente para bendecir sus vidas. Es nuestro propósito que usted reciba bendición a través de la palabra de Dios, a través del conocimiento que Dios puede darnos a nosotros, que no es solamente privado de nosotros, no es algo exclusivo de nosotros, es algo que también es para usted, que Dios lo tiene en usted y que usted solamente tiene que abrirse a que Dios pues fluya en su vida y el Espíritu Santo pues se manifieste. Así es. Pastor, este tema está buenísimo. El calendario de Dios. Mucha gente quizás ha preguntado, pero ¿cómo así el calendario de Dios? Aleluya. Dios no tiene calendario, enero, febrero, ¿cómo así? Gloria a Jesús. Hermano, no es nada de eso. Prepárese para navegar a lo profundo. Aleluya, entrar en la palabra de Dios y traer conocimientos espirituales, aleluya, los cuales van a ser entregados aquí a nosotros hoy. Prepare su oído, su corazón, su mente para recibir las informaciones que Dios envió a través del pastor Víctor. Pastor, que Dios lo use como siempre lo ha hecho. Gracias, hermano. ¿Sabes que cuando hablamos de calendario, ahora mismo me llega a la mente del almanaque, aquello que se utilizaba en la antigüedad, que todavía yo pues me puedo acordar, que lo veía, que los nombres de mis ancestros, abuelos, bisabuelos, estaban conforme a un día en el calendario. El día de San Ignacio le ponían Ignacio a la persona. El día de San Juan le ponían Juan. Y el calendario lo relacionaban con la idolatría, con la religión tradicional que enseña muchas cosas a veces fuera del orden bíblico. Pero no solamente pasa en la religión, también sucede en la parte de la ciencia y en la parte pues científica, que el hombre quiere medir el tiempo en medidas largas de duración. Entonces, por eso vemos que mide el año en 365.5 años o que mide el mes en un aproximado de 29.5 días para los meses. Entonces, esto viene a través de la medida de los calendarios. Los calendarios vienen desde tiempos muy remotos. Los egipcios por allá siempre han tenido pues esa parte como cósmica de estudiar muchas cosas astrológicas. Y los egipcios pues inventaron parte de los relojes más antiguos, como el reloj de sol, el reloj de arena, etcétera, pero también los calendarios más antiguos vienen de allá de los egipcios también. Pero nosotros conocemos que hay tres tipos de calendario: el solar, el calendario lunar y el calendario lunar solar. Son tres tipos. El calendario pues lunar lo utilizan mucho los musulmanes y ellos toman en referencia, como tienen diferentes países en diferentes lugares que asumen la religión musulmana, pues toman en cuenta pues la fase lunar para establecer las fechas y las celebraciones que realizan. Todo esto tiene una razón, porque hay celebraciones, que esto es bíblico, que la Biblia habla de celebraciones cada X tiempo. Por ejemplo, el jubileo, la Biblia habla de cuándo se celebra, qué tiempo de Pentecostés. Todo esto se mide tiempo, porque es ciencia, Dios es un Dios de ciencia, para calcular y poder establecer matemáticamente el momento preciso donde es que se debe de hacer cada cosa, porque todo en Dios tiene un orden. Entonces, todo lo que viene de Dios viene ordenado, viene organizado y viene en perfección. Y la matemática y los números y las mediciones, que son parte de la ciencia, de la geometría y de todas esas
esas cosas que se utilizan, pues son parte de esa revelación, más allá de lo bíblico, vamos a decirlo así, porque está en la Biblia, pero la gente no lo ve así, al menos que no tenga un conocimiento de ciertas áreas, matemáticas y demás. Entonces podemos ver que los calendarios solares son los más acertados y los más utilizados a través del tiempo. Está el calendario lunar solar, que es el calendario que utilizan los chinos y utilizan los hebreos. El calendario solar es el más acertado y el más utilizado a través del tiempo. Sí. De ahí vemos lo que es el calendario juliano por Julio César, que es uno de los calendarios que más se desarrolló en el mundo antiguo. Y luego viene el calendario gregoriano. Quiero hacer esta introducción que no parezca muy teológica, sino histórica y un poco expresando los tipos de calendario para que podamos entender cuando entremos en la materia del calendario de Dios. Así es. El tema es el calendario de Dios, no se preocupe. Entonces, el calendario gregoriano, que es por el Papa Gregorio XIII, ya en 1852, por allá, más o menos, pues por allá fue que se estableció este calendario. Aleluya. Con el Papa Gregorio. El Papa Gregorio tomó los cálculos de Dionisio el Exiguo, que también es muy conocido porque él se equivocó con un error entre 5 a 7 años en cuanto al nacimiento de Cristo, al reinado de Herodes el Grande. Entonces, de ahí viene la diferencia en el calendario y el problema de no establecer una fecha exacta para el nacimiento de Cristo y para muchísimas otras cosas. Tremendo. Porque el tiempo perfecto lo tiene Dios. El hombre lo que tiene es un cronómetro que es relativo y es abstracto, porque el tiempo es relativo y abstracto en cuanto al sentido humano y como nosotros lo percibimos. Entonces, el hombre no puede medir a la escala que Dios mide, ni puede establecer el orden a la escala que Dios lo establece. El hombre no puede establecer la perfección en el orden que Dios lo establece. Entonces, cuando hablamos del calendario de Dios, se van a romper muchos mitos y se van a caer muchas cosas que la gente venía entendiendo o pensando y que la gente vive conforme a ella. Cuando usted empieza a vivir en el Espíritu de Dios, usted no vive en los días del hombre, usted no vive en el calendario humano, usted no vive en el calendario gregoriano, ni en el calendario juliano, ni en el almanaque católico, usted no vive en ninguna de estas esferas. O sea, yo a mis hijos no le pongo el nombre porque nació en el día de San Andrés. Yo a mis hijos le pongo el nombre porque yo quiero bendecirlo con él como lo hacían los hebreos. Y le digo, tú te vas a llamar Marcos como el evangelista, y tú te vas a llamar Elizabeth, Jehová es mi promesa. O te vas a llamar Eliseo, Dios es salvación. O sea, esos son los nombres de mis hijos. Claro. Entonces, cuando vamos a los hebreos, vemos que los nombres tienen un sentido, que algún día vamos a hablar de eso aquí. De el verdadero nombre de Dios y de nosotros. Eso ya será más adelante. Pero no es el tema ahora, es el calendario. Entonces, los calendarios tienen una connotación en muchas acciones que el hombre realiza. Entonces, tiene mucho que ver con las celebraciones, tiene mucho que ver con la forma de vida, incluso lo vemos con los nombres en la almanaque, como decíamos hace un momento. Entonces, cuando hablamos del calendario de Dios, tenemos que saber que esto también abarca las profecías. Y nosotros, los creyentes, que somos muy abrazados a la profecía y queremos interpretarla, y que queremos conocerla, y que queremos ver cuando se manifiestan, o queremos establecer, mira, ahora se manifestó la profecía tal porque está aconteciendo tal cosa. Incluso personas que no son creyentes dicen, todo está escrito, mira, eso está escrito en la Biblia, eso se está cumpliendo, pero no saben que hay un calendario, que hay un reloj profético, que hay un establecimiento de un tiempo kairos de Dios, que hace que las cosas sucedan no cuando el hombre lo entiende, ni por lo que el hombre hace, sino por lo que Dios estableció en su propósito y en su plan diseñador perfecto. Entonces, cuando vemos todo esto, nos damos cuenta de que el calendario de Dios, si vamos al Génesis, es un calendario que no es de 30 días, ni de 28, ni de 29, ni de 31. Vive Jesús. Entonces vemos que Dios creó todo en 7 días. Entonces la medida más amplia que Dios tiene de tiempo humano para medir los acontecimientos son 7 días. Dios mío. Y de años en 4 estaciones, que la Biblia también lo dice. Las estaciones están ahí, que se crean por las condiciones de la luna, del sol, de los movimientos de los astros y de la tierra, en todo el proceso de traslación y rotación y el proceso científico que se da a nivel de la física, a nivel de lo que acontece en el cosmos, en todo lo que tiene que ver con la esfera de la creación y de la tierra. Entonces, cuando vemos esa parte, nos damos cuenta que Dios creó 4 estaciones para establecer el año. Sabemos que un año transcurre cuando pasa primavera, verano, otoño e invierno. Pero que Dios estableció 7 días que ni siquiera tienen nombre. Las personas le han puesto nombre a los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Sin embargo, la Biblia mía establece, la que yo leo, que el primer día creó Dios los cielos y la tierra. Así es. El segundo día Dios siguió creando, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto creó al hombre y el séptimo descansó. Y los días de Dios solamente tienen números. Gloria a Dios. ¿Por qué tienen número los días de Dios? Hablábamos de la perfección de Dios y de la ciencia de Dios. Cuando usted se va a la profecía, se va a dar cuenta que los días de Dios, que los años de Dios no son como los años ni los días del hombre, porque el calendario de Dios traspasa
la percepción del tiempo. Tremendo ahí. Entonces un científico te dice, para que podamos entender lo que estamos expresando, Sí. que la Tierra fue hecha en 60.000 millones de años. Pero Génesis dice que Dios la hizo en 7 días. Dios mío. Todavía si vamos a 2 de Pedro capítulo 3 verso 8, que dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, entonces todavía nos quedaríamos cortos para poder tener coinonía, para tener una unidad con lo que los científicos dicen. Sí. Entonces mi teoría cambia lo que dicen los científicos en el sentido de mi entendimiento. Entonces yo digo, bueno, pero si Dios lo hizo en 6 días y un día de Dios es como 1000 años y la historia que nosotros tenemos nos registra 6000 años de historia aproximadamente, porque Cristo vino en el año 4000 de la historia humana, por eso se cuenta después de Cristo y antes de Cristo, que por el calendario gregoriano que estamos hablando, que fue que dividió, que hablamos hace un rato, en antes y después de Cristo, fue ese mismo calendario gregoriano que es el que estamos usando ahora, que es un calendario solar, sí. y que utiliza pues la luna para medir y sincronizar algunas cosas. Entonces cuando nosotros vemos esa parte histórica y profética, nos damos cuenta de que los 6000 años de historia que llevamos están dentro del calendario de Dios. Así es. Están dentro de la semana de Dios. Pero cuando vamos a Daniel, capítulo 9, verso 24, entonces entramos a un nivel de profecía. Entonces la profecía se manifiesta el presente eterno de Dios. Y se presenta un tiempo más allá del presente, más allá del futuro y más allá del pasado, que es el Cairo. Sí. Entonces el Cairo de Dios es lo que muestra el calendario divino. Y el calendario divino le dice a Daniel, bueno, para el tiempo del fin la ciencia se aumentará. Así es. Para el tiempo del fin la gente correrá de aquí para allá. Para el tiempo del fin no habrá padre para hijo, no habrá hijo para padre. Y comienza Dios a hablar, no solamente en Daniel, sino en otras profecías también. Claro. Estableciendo acontecimientos, no tiempo, no años ni días. Wow. Dios no dice, en tal año va a suceder tal cosa. Dios dice, va a haber tal acontecimiento, va a haber una señal. Porque los acontecimientos son los que establecen lo que nosotros percibimos como tiempo por el movimiento, que sin él no se da lo que es el espacio. Entonces, cuando eso sucede, que Dios establece que las cosas sean y las cosas suceden, entonces nosotros empezamos a percibir una especie de tiempo. Así es. Nosotros empezamos a percibir una especie de tiempo. Sí. Cuando empezamos a percibir esa especie de tiempo se da porque nosotros empezamos a ver las cosas de una manera diferente. Así es. Cuando nosotros hablamos de las 70 semanas de Daniel y vamos a la interpretación de esta ciencia, que es una profecía científica. Aleluya. ¿Por qué científica? Porque necesita cálculos, necesita manejar los números, necesita manejar unos acontecimientos y prefijarlos para entender y poder calcular la primera venida de Cristo. Sí. Entonces vemos que la primera venida de Cristo sucede cuando Esdras y Nehemías, por el edicto de aquel gobernador, de aquel rey, van y reconstruyen Jerusalén, reconstruyen el templo. Ahí empieza a caminar la profecía, porque así se lo dijo Dios. Claro. Allí será, cuando empieza a reconstruirse todo, entonces de ahí en adelante, cuando se restaure el templo, entonces va a empezar a caminar la profecía. Pero entonces vemos que 483 años después viene Jesús. Aleluya. Y cualquiera diría, bueno, pero si son 70 semanas, que es la profecía de Daniel de 70 semanas, y cada día en la profecía es un año, que es diferente al tiempo humano. Dios lo marca como cada día un año y una semana la marca como 7 años. Entonces 70, 7 por 7 son 49. Entonces serían 490 años para la venida de Cristo. Pero entonces resulta que a Cristo le quitan la vida en la semana 69. Y entonces se cumple lo que Dios le dijo a Daniel. No terminó las 70 semanas, sino que quedó una semana que es de 7 días porque es el calendario de Dios. Wow. No pudo quedar ni de 14, ni de 21, ni de 38, ni de 30, ni de 28, sino de 7. Eso no falla. No falla porque es el número perfecto, es el número que representa la deidad divina en toda su esencia, humanamente hablando. Gloria a Dios. Como Dios se lo quiso revelar al hombre en números. El 7 es lo que representa y lo vemos en las 7 iglesias, lo vemos en los 7 ángeles, lo vemos en los 7 sellos en Apocalipsis. Y cada vez que el 7 se repite, eso tiene una simbología y una explicación que yo creo que ya le hemos dado en otros videos. Tremendo. Y quizás hablemos de los números en algún momento. Claro. Para hablarle de la gematría y hablar de la numerología. Pero cuando entramos a esa numerología bíblica y vemos el calendario de Dios, nos damos cuenta que el calendario de Dios tiene fechas prefijadas para los acontecimientos específicos, pero que no están en la medida del hombre, sino de la ciencia espiritual que Dios revela a través de las revelaciones divinas y la profecía. Aleluya. Por eso vemos que las 70 semanas de Daniel no todo el mundo la calcula. Porque es de ciencia y es de cálculo. Sí. Entonces hay gente que cuando empieza a calcular y vea que una semana son 7 años, va a decir, pero una semana son 7 días, y vaya a lo humano. Hay otro que va a decir, pero y entonces, si son 70 semanas, ¿qué pasó con la otra semana? Entonces viene la manifestación del anticristo, habla de 7 años. Y dice 3 años y medio de abundancia y 3 años y medio de escasez. Esa semana del anticristo es una semana que completa un asunto histórico y profético que estaba ahí, porque Satanás quiere venir a hacer
quiere venir a imitar lo que era Jesús con el anticristo que viene a la tierra, con la manifestación de ese anticristo, que es un gobierno, que es una persona que manifiesta un cierto poder, pero que no es Jesucristo. Y la gente lo va a adorar y la gente lo va a venerar, mucha gente, y otros no. Entonces, todo eso que viene explicando la profecía en las 70 semanas, lo vamos viendo cómo cambia el asunto del tiempo y de la conceptualización del tiempo y de la medida del tiempo en cuanto al calendario. Ya el calendario de Dios me está mostrando a mí que una semana de Dios puede ser 7 años. Así es. Pero en el Génesis me habla de que una semana de Dios son 7 días. Sí. Pero en Pedro, en 2 de Pedro 3:8, me habla de que una semana de Dios son 7,000 años. Entonces, cuando vamos viendo esa evolución, que Dios le dice a Daniel, oye, la profecía que te he mostrado, cuando te hablo de tiempo, es 1 año. Tiempos, 2 años. Y la mitad de un tiempo, medio año. Está hablando de 3 años y medio y lo que está diciendo es tiempo. Tiempos y la mitad de un tiempo. Sí. Entonces le está revelando al hombre una conceptualización del conocimiento científico espiritual del tiempo y de los acontecimientos que están regidos por un orden de diseño perfecto establecido en la matemática, en los números y en la ciencia, que el hombre solamente lo puede entender si Dios se lo da a revelar a través del Espíritu Santo. Por eso Daniel decía que estaba turbado en ocasiones, que se sentía enfermo con las revelaciones, que perdía la fuerza con las revelaciones, porque era demasiado cargado que estaba con el conocimiento divino, científico y celestial. Entonces Dios le dice, yo te voy a revelar ahora lo que es. Entonces ahí, cuando vemos, por ejemplo, la estatua de Nabucodonosor y aquella estatua que proféticamente representa diferentes gobiernos e imperios, el imperio babilonio, el imperio romano, el imperio persa o medo-persa, el imperio de los griegos y el último imperio de las uniones de los pueblos en los pies de barro y de hierro. Entonces, toda esa estatua, que la cabeza es de oro, que los pechos de plata, que después de bronce, de hierro, toda esa parte que va marcando, son un reloj profético de Dios establecido en la palabra. Así es. Hay gente que dice, y tengo que hablar del reloj profético porque dentro del calendario entra la medida del tiempo, que Israel es el reloj profético de Dios. Sin embargo, ignoran que el reloj profético de Dios es la palabra. ¿Y por qué el reloj profético de Dios es la palabra? Porque lo único que no se retrasa, que funciona en el orden perfecto y que se cumple en el momento preciso es la palabra de Dios. Muy bueno eso. Nada de la palabra de Dios cae por el suelo. Todo lo que Dios profetizó se cumple. Todo lo que Dios ha dicho se hace. Desde el principio y antes del principio siempre ha sido así. La palabra. O sea, la palabra de Dios es el reloj profético de Dios. En esa profecía que yo menciono de Daniel, de los imperios y los gobiernos, no solamente habla de Israel, habla de todos los imperios. Así es. Y todos los imperios entran en la línea de tiempo de la historia que está dentro del calendario divino profético de Dios. Y en ese calendario profético hay una medida más pequeña, que es la medida del reloj profético, que lo mide la palabra. Que es la palabra que establece esos acontecimientos pequeños en nuestras vidas y en cada persona de manera individual, pero que todos juntos dan un proceso histórico que va llevando a los cambios de las generaciones, a los cambios de los procesos sociológicos, a los cambios de las religiones y al avance hacia el destino final, que es el reino de los cielos. Entonces, esos acontecimientos que Dios establece en su reloj profético lo vemos todos en la Biblia. Por eso el apóstol Pedro decía que las profecías no son de interpretación privada. O sea, yo no puedo venir a interpretar aquí como a mí me parezca, como yo crea, sino como Dios dice, porque la interpretación viene por el Espíritu Santo y viene de parte de Dios. Aleluya. Si usted lee una profecía y no la entienda, dígale a Dios que se la revele. No quiera salir a decir, esto es lo que se interpretó aquí, esto es lo que dice, porque va a terminar con problemas. O sea, en una ocasión un rey manda a buscar a un profeta y le dice, oye, profetízame cosas buenas. Le dice, no, el profeta Micaías. Dios mío. No, espérate, no. Esto no es así, ¿no? No, si tú vas allá vas a tener problemas. Porque quería que le profetizaran cosas buenas, porque los profetas de Baal, los profetas que no eran de Dios, los falsos profetas, le profetizaban cosas buenas. La gente quiere que le profeticen cosas buenas. Usted tiene que profetizar y hablar de lo que Dios le dijo. Y que la persona no lo recibe, eso es su problema. Pero si Dios dijo que usted tiene que cambiar, tiene que cambiar. O sea, que usted está mal, usted está mal. Ellos profetizaban conforme a lo que ellos usaban, que era la carne. No estaban en el espíritu. No tenían la revelación divina. ¿Por qué Daniel tuvo que interceder por los sabios allá en Babilonia, que iban a ser asesinados todos si él no revelaba el sueño de Nabucodonosor? Así es. Tuvo que hacerlo. Porque ellos la sabiduría que tenían no eran del reino. Por eso que Nabucodonosor reconoce como un hombre de Dios, como un varón de Dios, con un espíritu elevado, con una revelación del Dios verdadero a Daniel y a los jóvenes. Porque ellos manifestaban ese poder, porque conocían el reloj profético de Dios, conocían las profecías, conocían la palabra, que es el reloj profético de Dios. Podían ver el calendario de Dios porque Dios les revelaba ciencia. Y aun cuando ellos no podían entender muchas cosas de su tiempo, entonces Dios la trae a estos tiempos para que nosotros la podamos entender. Tremendo.
Porque hay cosas que tienen que acontecer para poder entenderlas. La mayoría de las revelaciones, por ejemplo, en mi caso, que Dios me da, las revelaciones espirituales, tienen que acontecer cosas para yo poder interpretar. Hay unas que yo las puedo interpretar antes, pero hay otras que Dios me enseña cómo se interpretan. Porque los sueños muchas veces no son lo que nosotros vemos ni lo que nosotros creemos. Y podemos ir a la Biblia, las vacas gordas, las vacas flacas de José. No era eso, era prosperidad y escasez. Cuando vamos a la estatua de Nabucodonosor, no estamos hablando de una estatua simplemente, estamos hablando de imperios. Entonces, la interpretación de sueños, la interpretación de revelaciones, la interpretación, que es un don divino, viene para que nosotros entendamos los tiempos, cómo Dios lo establece y los acontecimientos que marcan los tiempos. Por eso Jesús le dice, miren, cuando ustedes vean estas cosas, sepan que está cerca mi venida. No le decía cuando sea el año 2023 o cuando sea en octubre 15, no, como dicen algunos que quieren poner fechas sin tenerlas. Jesús le está diciendo porque no hay fecha, por eso nadie la puede tener. No hay fecha, en Dios no hay fecha para eso. Los que están esperando la fecha de la venida de Cristo, Dios no se la va a dar, porque no existe, sépalo. No hay fecha. Cuando Él venga es en el momento preciso, en el calendario de Dios, en el reloj profético de Dios, y eso no hay fecha para usted entenderla. Eso que Dios diga ahora es. Usted no maneja el reloj de Dios. Usted no maneja el calendario de Dios en el sentido de usted establecer las fiestas y los acontecimientos que tienen que suceder. Eso está en el calendario divino. Entonces ese calendario profético de Dios que marca los acontecimientos en medida de años y días, diferente a como lo mide el hombre, que van en base a una macrosidad, o sea, a un incremento, a una maxificación, no a lo diminuto que nosotros medimos. Sin embargo, el hombre quiere medir el tiempo perfecto. Hoy tenemos un reloj de estroncio, un reloj atómico de estroncio que se retrasa 1 minuto cada 15.000 millones de años. Porque el hombre quiere tener el tiempo perfecto para medir los acontecimientos. Sin embargo, los acontecimientos no dependen de que el hombre haga o no haga tal cosa. O sea, cuando vaya a suceder un cataclismo, un terremoto, que caiga un meteoro, cualquier acontecimiento que la Biblia incluso predice que descenderá fuego del cielo y quemará los elementos que hay en la tierra, que están reservados para el fuego en el día del juicio, el hombre no va a poder ni siquiera detener eso. Y la NASA puede tener satélite en Marte. Elon Musk puede subir inteligencia artificial a Saturno y no va a poder detener lo que viene para la Tierra. Pueden vivir en la luna. No importa, se pueden mudar donde quiera. La Biblia dice que de allá arriba, aunque te remonte a lo más alto, de allí te derribaré, dice el Señor. Dios mío. O sea, eso es para los que se quieran subir muy alto. Los que quieran vivir en Marte y tener una vida allá y querer hacer colonia, sepan lo que de allá lo va a derribar Jehová. Y quiera Dios. Yo en mi mente humana, quiera Dios que cuando vaya a caer el fuego del cielo no sea Marte que descienda a la tierra. Dios mío. Con toda la gente que va a llevar a los Musk allá arriba. Lo digo de manera jocosa quizás, pero es una realidad, hermano. Es una verdad divina. El calendario de Dios es real. Gloria a Dios. El reloj profético de Dios es real. Cuando nosotros decimos que la palabra es el reloj profético de Dios, no queremos menospreciar a los que dicen que Israel es el reloj profético de Dios. Porque dentro del reloj profético de Dios está Israel, que funciona como una sinergia divina, en una cooperación de todas las agujas y los instrumentos que mueven dentro del reloj. O sea, cuando usted agarra un reloj y lo visualiza, el reloj tiene 3 agujas, una para la hora, para los minutos, una para los segundos, en el sentido de este reloj que uno utiliza, que no es el digital. El digital tiene otra forma, que es el número, pero los números se aplican igualitos. Lo único que cambia es la configuración. Entonces, el movimiento interno, este análogo es el más fácil para explicar quizá. El movimiento interno de todas las partes de este reloj análogo, de este reloj de aguja o de cuerda, es un conjunto de piezas. Si usted saca algunas piezas, el reloj no funciona. No funciona. Entonces, así mismo pasa con las agujas del reloj. Israel marca acontecimientos específicos, porque Israel es como la aguja que marca las horas de los acontecimientos. Por eso Israel siempre se toma en cuenta para la profecía. Pero hay más agujas en el reloj que marcan los segundos y que marcan los minutos, que hacen que suceda lo que pasa en Israel. O sea, cuando los enemigos se levantan en contra de Israel, están cumpliendo profecías que ya Dios ha establecido en el calendario de Dios profético. Entonces, esa profecía que Dios estableció para Babilonia, para que castigara el pueblo de los babilonios de aquel entonces, de Asiria, para que castigara al pueblo de Dios porque le habían faltado a Dios en cuanto a guardar las fiestas de reposo que Dios había establecido y en cuanto a serle fiel a Dios. Entonces el pueblo fue llevado cautivo durante 70 años. Y volvemos a ver el 7 con el 0 al lado, que 0 significa cumplimiento. Entonces cuando vemos el 7, estamos viendo la profecía de Dios otra vez ahí, en los 70 años también, que es llevado cautivo el pueblo.
Esto está dentro del reloj profético de Dios. Claro. Entonces, eso que está aconteciendo ahí no fue porque Israel quiso que lo llevaran cautivo. Él hizo por el cual fue llevado cautivo. O sea, los acontecimientos que se dieron fue para llevar al cumplimiento de lo que ya Dios había profetizado y establecido, que sería el castigo por las acciones incorrectas cometidas por el pueblo. Sí. Entonces, lo que acontece luego es que entonces cuando viene el cautiverio y viene entonces a Nabucodonosor a hacer todo esto y a Siria también, ¿qué le dijo Dios a Ciro? Que era su siervo. Sí. Y la gente no entiende eso y no lo puede entender sin revelación espiritual. ¿Y por qué Ciro era siervo de Dios? Porque Dios lo puso para castigar al pueblo por sus faltas. Y Dios toma a quien sea, a Satanás y a quien sea, para cumplir su propósito en el plan perfecto que Él tiene, aunque la gente no lo quiera aceptar. Es así. Y nadie puede decir nadie le puede decir nada a Dios porque Dios es soberano. Por eso el que establece el calendario, el que establece el reloj profético, el que establece el tiempo, el que le pone nombre a todo, el que codifica todo, el que domina todo, el que gobierna todo y el que bendice y hace que todo funcione, es Dios. Pastor, wow. En una ocasión, hubieron ocasiones que Jesús manifestó el tiempo espiritual aquí en la tierra y la gente no lo entendieron. Por ejemplo, en una parte cuando vienen los 70, Jesús le da una palabra muy fuerte a ellos y le dice, yo vi caer a Satanás como rayo en contra de que esa pueda que le queda poco tiempo. Pero yo decía eso en estos días, hace muchos años que Jesús dijo eso, ¿verdad? Y pasaron, ¿cuánto? 2000 y pico de años, o sea, hay un tiempo, acuerda que le tocaba eso, le digo eso porque una gente escribió unos comentarios en ese video tocante a eso. Entonces, hay momentos que Jesús utilizó el tiempo espiritual para querer enseñar algo a la gente. Por ejemplo, vamos a traerlo ahora. Hay gente que Dios le hace una promesa ahora, te voy a usar, te voy a bendecir, te voy a llevar lejos, voy a hacer algo grande contigo. Y hay gente que se desesperan y se activan en el tiempo humano y comienzan, yo soy esto, ya y aquello, y de repente no llegan a ningún lado, porque no supieron esperar el tiempo que Dios iba a manifestar eso en ellos. Mira lo que yo vengo diciendo, los acontecimientos son los que marcan el tiempo, no es el reloj ni lo que nosotros hacemos, aunque el movimiento nuestro marca acontecimientos en nuestras vidas. Entonces Dios marcó y estableció en la predestinación lo que nosotros vamos a hacer. Dios nos llamó como profeta, nos llamó como maestro, nos llamó como evangelista, nos llamó con diferentes ministerios para la edificación, para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Usted puede querer hacer lo que usted quiera, usted puede revelarle lo que sea, y si Dios no lo dijo, eso es vano. Cuando Dios me da una profecía a mí y alguien viene a decirme algo, ya Dios me lo había dicho. En el caso mío funciona así, no sé en el suyo. O sea, cuando alguien viene a decirme, varón, lo veo viajando en las naciones, ya Dios me lo había dicho. Es a recalcar. Cuando alguien viene y me dice, varón, veo que usted va a estar en tal cosa, en tal, ya Dios me lo había dicho, y lo que Dios está haciendo es confirmándomelo a través de esa persona. Como le decía, no sé si era en este video o en el otro, que tuve, no, era fuera del aire, tuve una revelación con un pastor sobre el primer libro que yo escribí y luego alguien me confirmó lo que Dios me había revelado sobre ese pastor, que había dicho sobre mí, que me había murmurado, para que se entienda. Y esa murmuración de ese líder, pues Dios me la reveló. Y Dios me la reveló en una visión en sueño, como si estuviésemos hablando nosotros. Yo dije, Señor, ahora espero tu confirmación, sea de él o de otra persona, que me confirme esto que tú me has revelado, porque ya yo lo presentía y creía que eso había sucedido, porque había sucedido una situación. Y vino luego una persona y me lo corroboró. Entonces, en el caso mío funciona así. Hay personas que entienden que alguien tiene que profetizarle algo para yo empezar a hacer algo. Usted no tiene que esperar que alguien le diga que usted es evangelista. Si ya usted sabe que es evangelista, empiece a predicar el evangelio, a ganar almas para Cristo. Si ya usted es maestro, porque Dios depositó en usted el don, aunque usted no haya ido al instituto, al seminario bíblico, a la universidad, a estudiar. Con esto no digo que no sea necesario ni importante. Yo estudio, he estudiado, me gusta el estudio. Y yo apoyo el estudio y lo promuevo. Promuevo la escritura, promuevo la lectura, promuevo todo esto. Lo que estoy diciendo es que si ya Dios depositó en usted el don de lo que sea, manifiéstelo, póngalo en práctica, perfecciónelo, prepárese en ese don. Tome las herramientas que tenga y las que Dios le va a ir dando. Y Dios le va a ir añadiendo cada cosa que le haga falta. Entonces, hay muchas personas, como usted me preguntaba, hay profecías que no se cumplen en ellos porque nunca fueron profecías de Dios. Hay mucha gente diciendo, Dios me dijo. Y a veces eso se cualquieriza. Están cualquierizando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando una gente dice Dios me dijo y eso no fue Dios que se lo dijo o eso no sucedió, entonces están cualquierizando las cosas. Entonces la gente comienza a dudar. Si Dios a usted no le dijo algo, hermano, que usted esté plenamente seguro, no lo diga. No lo diga. Yo tengo muchísimas especulaciones, muchísimas cosas en mi mente, imaginaciones. Yo escribo cosas fantásticas, cosas que para mí yo le llamo ciencia ficciones bíblicas. Así la llamo yo. Pero yo no la enseño, yo no la expreso, porque sé que si no tengo el fundamento y la corroboración para hacerlo, no voy a hacer un bien.
Entonces usted no puede profetizarle a alguien algo si usted no está completamente seguro de que Dios le habló de ese hombre, de esa mujer, le dijo esto o aquello, porque va a caer entonces en una desgracia. Cuando se hace eso, pastor, eso se entra en el área que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Puede entrar ahí. Ahí se toma el nombre de Dios en vano. También cuando se dice que el hombre será juzgado de toda palabra ociosa que hablase. O sea, puede entrar en muchísimos rangos. Sí. Que la palabra, la boca, tiene el poder de la vida y de la muerte. Que podemos maldecir o bendecir. Un sinnúmero de cosas. O sea, nosotros tenemos un poder que ignoramos. Y ese poder que ignoramos se manifiesta a las demás personas. Santo. Entonces se puede manifestar en bendición o se puede manifestar en bendición de acuerdo a quien nosotros le sirvamos. Lo que le sirven al diablo, los hechiceros, los idólatras, los brujos, lo manifiestan en maldición para la gente. Nosotros lo que le servimos a Dios lo manifestamos en bendición. Amén. Porque damos palabras de vida, de aliento, de esperanza, de fortaleza, palabras que renuevan, palabras que mejoran, que perfeccionan, que llevan al hombre a vivir bien con los demás, que llevan al hombre a la buena moral, a la buena costumbre. Entonces, todo el que está en contra del Evangelio, en contra de la predicación del Evangelio, de que se lea las escuelas en la Biblia, dicho sea de paso, que hay una ley ya que tiene 22 años aprobada en el Congreso de la República Dominicana, que nosotros como creyentes deberíamos abanderarnos y hacer marchas y empezar a movernos para que esto sea una exigencia nuestra. Sí. Porque es una ley de nuestro país, para que se enseñe la palabra o se lea en las escuelas. Aleluya. Y aunque muchos quieran estar en contra de esto, no son creyentes, por lo tanto no entienden las cosas espirituales. Lo mejor que le puede pasar a una nación, a una familia, a una persona es conocer la palabra de Dios, es conocer a Dios, Amén. Que le lean la palabra, es que le prediquen, le enseñen la palabra de Dios. Aleluya. No hay algo mejor para el ser humano que pueda cambiar las condiciones sociológicas, ideológicas, negativas y malas y perversas del hombre. Así es. Entonces, esto es lo que Dios quiere. Entonces, cuando nosotros volvemos al tema del reloj profético o del calendario profético de Dios, y ahora hablando del reloj profético, para entender las profecías, yo tengo que entender esos cálculos científicos revelados a nivel de ciencia espiritual que se les reveló a Daniel, que se les reveló a los profetas. Sí. Yo no puedo andar estableciendo profecías y revelaciones sin el conocimiento divino espiritual. Entonces hay gente que no tienen el don de ciencia, que no tienen palabra de ciencia, que no tienen esas revelaciones, que no tienen el don de interpretación y quieren interpretarle sueño a la gente. Dios mío. Sí. Y quieren venirle a traerle revelaciones a la gente. Y hay muchos testimonios jocosos de gente que le dicen, mira, tú te vas a casar y ya la persona tiene su esposa o su esposo. Wow. Quedan mal y quedan feos. Yo tenía un hermano que me estaba haciendo algo en la casa en estos días, un técnico. Sí. Y él me decía, yo estaba en una campaña en una ocasión, hermano, y había una persona que me llamó por mi apariencia, un predicador, y comenzó a decir, tú tienes que salir de la pandilla, esa pandilla donde tú estás te va a llevar a la muerte y qué sé yo qué. Y él me dice, yo nunca he estado en una pandilla, yo no salgo de mi casa. Un muchacho que no es cristiano, su mamá es cristiana, pero que él usa una apariencia, vamos a decir, un poco urbana, para que me entiendan. O sea, un poco urbana, un poco moderna en el sentido no despectivo, sino de la moda. Y por eso el predicador quizás lo veía como un pandillero. Y él me dice, yo solamente me reía, varón, y bajaba la cabeza porque no quería hacer quedar mal a la persona. Oye, el sentimiento bueno de este señor. Y él me dice, yo no quería hacerlo quedar mal diciéndole que era mentira lo que me estaba diciendo. Entonces, a veces nosotros caemos en descrédito, caemos en problemas, porque queremos hacer cosas fuera del tiempo y del orden de Dios, fuera del calendario de Dios, fuera de las manifestaciones divinas, fuera del reloj de Dios. Queremos profetizar profecías, queremos interpretarlas sin tener conocimiento de lo que Dios establece en su reloj profético. Entonces, cuando yo hablo de las agujas del reloj, es como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que la gente lo ve como una unidad compuesta, esta Trinidad que es una unidad, pero que todo funciona con un mismo propósito y en el plan perfecto de Dios, todo esto camina como las agujas del reloj. Y todo el engranaje que es el cuerpo de Cristo y que ese cuerpo somos muchos miembros, pero ejercemos una misma función, tenemos un mismo objetivo, con diferentes funciones, pero con el mismo objetivo de mantener el cuerpo funcionando, vivo y haciendo cosas, como lo manifiesta Pablo cuando hace la comparación, hablando del cuerpo como si fuéramos la iglesia, el cuerpo humano. Dice que cada miembro tiene una función diferente, pero al final el objetivo es el mismo. Dios nos llama a eso. Entonces las profecías bíblicas muestran todo eso. Toda esa sinergia divina que se mueve en la esfera de la ciencia, de la creación, del cosmos, de la información de Dios, de la codificación de las cosas, de la manifestación de cosas en el tiempo exacto y preciso, perfecto de Dios en el Cairo, de los acontecimientos que no entendemos, que decimos por qué el pueblo tuvo que pasar por esto, por qué tiene que haber sufrimiento, por qué tiene que haber llanto, por qué
tuvieron que matar a aquellas personas? ¿Por qué Dios mandó a matar a las personas de aquel pueblo? Todas esas cosas están dentro de los acontecimientos que dan la realización a la verdad de Dios que tiene que cumplirse. Sí. Entonces, cada acontecimiento histórico profético está establecido ya en el diseño de Dios. No hay nada que acontezca fuera del diseño de Dios. No hay nada nuevo. Nada, absolutamente nada. Uf. El hombre tiene una oportunidad de decisión, que ahí es donde yo entro en contienda a veces o en contradicción con las personas que hablan del libre albedrío. Hay un solo poder de decisión que el hombre tiene, porque si el hombre tuviera un libre albedrío como lo quieren vender muchos estudiosos y muchos maestros, entonces el hombre tendría la soberanía de Dios, que no es así. Lo único que Dios no comparte es su soberanía. Dios comparte todo lo demás, menos su soberanía. Entonces, el hombre, por eso no se sabe ni el día ni la hora, y Jesús dice, ni siquiera yo ni los ángeles saben el día ni la hora cuando será el fin, solamente está en la potestad de mi Padre. Sí. Cuando Jesús hace referencia a cosas que solamente están en la potestad de mi Padre, está diciendo, lo único que Dios no comparte conmigo es su soberanía. Tremendo. Mostrando que cuando digo conmigo, está hablando del hombre perfecto. Sí. Aún el hombre perfecto no tiene la soberanía de Dios. Aún el hombre transformado que va a vivir celestialmente con Dios no va a tener la soberanía de Dios. Y va a vivir como Dios en el cielo, en un cuerpo celestial, sin limitación, todo eso, en un poder espiritual muy grande, muy por encima de lo que nosotros conocemos, pero no tendrá la soberanía. No tendrá ese supuesto libre albedrío que la gente habla, que se convertiría en soberanía. Por eso la Biblia dice que el que hace pecado, esclavo del pecado, es del pecado. El que es esclavo de alguien o de algo no tiene libertad. Si usted me dice a mí que alguien es esclavo y libre a la vez, eso ya entonces entra en un absurdo. Usted no puede ser libre y esclavo a la vez. O es esclavo o es libre. Antilógico. Exacto. Entonces el que está en el mundo, el que le sirve al diablo, la Biblia dice que se hace esclavo del diablo, se hace esclavo del pecado. Entonces si es esclavo del pecado, no tiene libre albedrío. Hace lo que el diablo lo dirige a hacer, lo que el diablo le promueve. Claro está, hay una voluntad. No quito la voluntad del ser humano, la tenemos. Pero la voluntad entonces está sometida a una esclavitud. ¿Por qué los esclavos se hacen libres? Porque su voluntad los lleva a anhelar la libertad, crean una revolución, se independizan, entonces pasan a ser libres. Y es lo que pasa con los creyentes. Nosotros entonces nos rebelamos al diablo y decimos, no, ya tú no vas a ser más mi Señor. Y ahora yo le voy a servir a Cristo. Entonces ahora yo soy el siervo de Cristo. Gloria a Dios. Entonces la servidumbre de Cristo es una servidumbre diferente a la esclavitud. La servidumbre sí recibe pago, aunque le sirve a su Señor. La esclavitud no recibe pago, no recibe remuneración por su trabajo, sino castigo. Porque cuando no lo quiere hacer, le dan sus chuchazos. Entonces, cuando nosotros entendemos esta parte, vamos a entender muchas cosas también. O sea, nosotros tenemos la potestad de decidir, que Dios nos ha dado en su soberanía al hombre la potestad de poder decidir entre si le sirvo a Dios o no le sirvo. Y ahí viene la confesión, cuando yo confieso y me arrepiento. Exacto. Eso le iba a preguntar, pastor. Cuando Dios le dice a la humanidad, yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida. Él coge la vida para que viva. O sea, creo que es la única oportunidad que Dios le da al hombre. La única decisión que el hombre tiene libre, que podríamos decir que es un libre albedrío, es para decidir si quiere ser esclavo del diablo o siervo de Cristo. Entonces, de ahí en adelante, cuando usted es siervo de Dios, usted no va a hacer el pecado. Entonces, no hay esa supuesta libertad, porque la libertad tiene una limitación en Dios. Y es que solamente usted es libre para hacer lo bueno. Usted solamente es libre para ser santo, para hacer las cosas que a Dios le agradan. O sea, si usted hace lo malo, usted está violentando la libertad que Dios le ha dado y está entrando en libertinaje. Y en el libertinaje, entonces entra la esclavitud, que es la esclavitud del pecado. Entonces, ya deja de ser libre para entonces usted mismo someterse voluntariamente a la esclavitud. Tremendo. Entonces, el reloj profético de Dios, el calendario de Dios, nos muestra muchísimas cosas. Entonces, el hombre no tiene decisión sobre los acontecimientos. Porque Dios dice, yo soy el que pongo y quito reyes. Gloria a Dios. Es Dios que pone y quita gobernantes. O sea, no es de que porque yo fui a la urna y voté por tal o cual candidato. No, señor. Si Dios dijo que no, mire, puede votar el país entero y al otro día lo matan o lo derrocan. Es que Dios pone al que él entiende, porque cada personaje, en el caso de los gobernantes, reyes, presidentes, emperadores, tienen un papel en la historia profética que está dentro de las profecías de Dios, dentro del calendario de Dios. Nabucodonosor jugó un papel. En Israel, David jugó un papel. Saúl, Moisés jugó un papel. El rey de Egipto, el faraón. Cada quien en los gobernantes tenían un papel profético. El faraón que manda a matar a los niños cuando nace Moisés tenía un papel y una función que no quería dejar salir al pueblo. Así es. Tenía una función profética que no era él. Es que Dios dijo que iba a sacar al pueblo de Egipto con mano poderosa y él tenía que
oponerse a eso y tratar de detenerlo, pero cuando él lo trata de detener es el mismo diablo tratando de detener el tiempo perfecto de Dios. Satanás siempre ha querido detener el propósito de Dios. ¿Por qué Satanás quiere matar a los hijos? ¿Por qué estamos ahora la gente está promoviendo el aborto? ¿Por qué la gente está promoviendo la homosexualidad abiertamente en todos los medios de comunicación? ¿Por qué se está promoviendo el matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Por qué aquí hay una discusión sobre las causales del aborto? Porque en el mundo entero hay lo que llaman una agenda, y esa agenda no es del mundo, es del diablo. Sí. Porque todo lo que va en contra de la vida y en contra de Dios no es de Dios, es del diablo. Escuche lo que le estoy diciendo a todo el que pueda ver esto. Wow. La agenda de la homosexualidad. Y a mí no me interesa si el homosexual no quiere ver este video. Wow. Porque la Biblia llama que es una aberración lo que ellos hacen. Tienen que arrepentirse. Y una inmundicia. Yo los amo, los quiero, pero tengo que decirle la verdad. Claro. Si usted es homosexual, usted está en inmundicia y Dios lo ve como una aberración y como algo inmundo. Así lo ve Dios. Sí. Entonces usted tiene que arrepentirse y venir a Cristo para que Dios lo limpie y lo transforme, como tengo muchos hermanos que hoy son pastores, que puedo testificar que eran homosexuales y Dios lo cambió. En esta semana yo estaba en Cristo Rey, en una iglesia, que Dios bendiga a ese pastor, que era homosexual y a él no le da pena decirlo, y otros más, y hoy tiene una congregación muy bonita y predica el evangelio, porque Dios cambia, más allá de la ciencia, más allá de la filosofía, más allá de la psicología, la psiquiatría, hay un Dios que cambia toda la forma de condición del hombre, no importa cuál sea, no importa cuál sea. Entonces, cuando yo digo esto, es para entrarlo en el tema del calendario de Dios y del reloj profético de Dios. Satanás quiere detenerlo. Ese reloj, pero no puede. No puede, porque el único que retrasa el tiempo, lo adelanta, lo detiene. El único que puede retroceder el reloj de sol, que lo vemos con el rey, Ezequías. Sí, Ezequías. Que lo que retrocedió 40 segundos en Segunda de Reyes. Entonces, 20:11. Cuando lo vemos en Josué, capítulo 9, verso 10, que detuvo el sol y la luna y se detuvo el cosmos, se detuvo el tiempo. El único que puede detener el tiempo, adelantarlo, atrasarlo y acortarlo, como dice que en los últimos tiempos sería cortado por causa de los escogidos. El único que puede hacer todo eso en nuestra percepción humana es Dios. Y la percepción que nosotros tenemos del tiempo, que es abstracta y es relativa, cambia cuando Dios entra en el juego. O sea, cuando Dios trae una revelación, Dios te saca del cuerpo y te lleva fuera del cuerpo y te lleva fuera del tiempo y te lleva a otra dimensión. Por eso las revelaciones proféticas cambian al hombre en todo el contexto y lo llevan a un entendimiento diferente a lo que todo el mundo entiende. Entonces, cuando Satanás quiere, yo quiero terminar con esta parte, pero quiero que la gente lo pueda entender, detener el tiempo. Quiere detener el tiempo. Y cuando digo que quiere detener el tiempo, es deteniendo acontecimientos. Si Moisés no nace el libertador del pueblo de Israel, porque era la persona que Dios tenía predestinada. La persona que Dios ha predestinado, Satanás no lo puede matar. Lo puede perseguir, puede castigarlo, puede hacerle muchísimo daño, pero no puede acabar con su existencia. Porque el movimiento de esta persona es una palabra que se está moviendo a un cumplimiento de una profecía del calendario de Dios, mostrándose en el reloj profético, quizá en la medida más corta, que no es ni siquiera un microsegundo, sino un tiempo de plan, que es un tiempo propio y estático, que muestra el tiempo antes de los acontecimientos. Y todo lo que el hombre hace es insignificante dentro del reloj de Dios, incluso el tiempo que tenemos de vida aquí en la tierra. Entonces, porque Dios es demasiado grande en todo el sentido de la palabra, semántico, en todo el sentido literario, es demasiado grande. Entonces, Satanás, cuando trata de matar también a Jesús, que vemos que pasó lo mismo con Moisés, que todos los niños menores de 2 años lo mandaron a matar y tuvieron que ir a Egipto, y toda esa historia la conocemos los cristianos, es porque quiere detener algo. Pero él no puede detener el reloj. Él quiere detener los acontecimientos que hacen que se muevan las agujas del reloj. Entonces, cuando usted detiene los acontecimientos, como se detuvo el sol y la luna en Josué capítulo 9, verso 10, se detiene todo. Si se detiene el movimiento de algo que tiene relación con algo, ese algo se tiene que detener. La traslación y la rotación de la tierra se tuvo que detener un día entero porque Dios estableció un tiempo eterno, presente, eterno en ese momento, que no transcurría la percepción del hombre en el tiempo, sino que Dios permitió que en ese espacio pudieran vengarse de sus enemigos por la oración de un hombre poderoso de Dios como Josué. Entonces, cuando Dios nos muestra que Satanás quiere detener todo eso, Satanás no sabe que en el transcurso de él tratar de detenerlo, lo que hace que nosotros propaguemos más el evangelio. Cuando quiso matar a Moisés, entonces Moisés fue a vivir a Egipto y a comer allá y a educarse allá y a prepararse allá para luego regresar a sacar al pueblo y a ver las condiciones. Lo llevó a ver las condiciones de sus semejantes. Pero también pasó lo mismo con Jesús.
con Jesús, cuando trata de matarlo, cuando lo lleva a la cruz, lo que hace es que culmina con las profecías que hablaban de aquel Mesías que en el reloj profético de Dios estaba anunciado para venir en ese mismo tiempo preciso, después del año 4000, que marca el 4, una transición de tiempo. Por eso vemos los 40 años en el desierto, los 400 años de esclavitud. El 40 a los 40 años de Jesucristo en ayuno y oración, todo eso es transición para empezar el ministerio. Entonces el 40, el 4000 de la historia marca un acontecimiento en el calendario de Dios. Entonces esos 7 días de Dios que yo le mencionaba al principio del Génesis se muestran en toda la línea de la historia en 7000 años. Y esos 7000 años están mostrándose ahora en el 6000. Cristo viene en el 4000. Cristo se fue de la tierra y dice, en una profecía dice, después de 2 días Él nos da la vida. Así es. 2 días de Dios son 1000 años. Entonces Jesús dice, y estaré 3 días en el vientre del pez. Estaré como en la profecía del profeta Jonás, 3 días en el vientre del pez, así estará el Hijo de Dios 3 días en el centro de la tierra y resucitará. Entonces marca el 3 como el número de la plenitud. Y dentro de ese reloj profético de Dios, dentro de ese calendario de Dios, entonces si lo traspolamos a los 1000 años, que marca que un día de Dios como 1000 años y 1000 años como un día, entonces podríamos nosotros quizás sacar una especulación de que quizás a la tierra le quede menos de 1000 años de historia. Porque todo lo que está aconteciendo está diciendo que estamos en los tiempos finales, pero dice que es principio de dolor. Y todo ese reloj profético donde Satanás quiere detener el propósito de Dios, lo que está haciendo es acelerándolo. Por eso dice que el tiempo se ha cortado. Entonces hay una aceleración de la ciencia, de la revelación y del conocimiento, para que el hombre despierte lo más rápido posible antes de que se manifieste el sistema de anticristo y el hombre se pierda detrás de la vanidad del mundo, que van a incrementarse. Si el hombre está cómodo ahora, si el hombre se siente bien ahora con la tecnología, con la ciencia, con la medicina, prepárese dentro de 500 o 1000 años, si Dios lo permite, que lleguemos allá. Prepárese para el año 3000 de la historia. El hombre va a andar volando, el hombre va a vivir en Marte, el hombre con un lente va a poder ver todas las cosas y tener toda la información interna, con un microchip, con un nanotubo y con toda la tecnología que se está incrementando hoy en día, es para que el hombre se pierda. Porque el hombre de Dios, lo único que necesita es el Espíritu Santo. O sea, el reloj profético de Dios. El calendario de Dios y todo el tiempo perfecto Cairo de Dios lo entendemos entrando a la ciencia de Dios. Pastor, tremendo. Esto parece piedra, pero es maná del cielo, Dios mío. Demasiado conocimiento, demasiadas bendiciones, aleluya. De verdad que lo que hemos escuchado hoy, aleluya, el calendario de Dios, aleluya, nos ha bendecido, nos ha transformado nuestra mente, aleluya, verdad, se ha expandido, se ha abierto a través de estos conocimientos. Pastor, de verdad, que Dios lo siga usando con poder y gloria. Voy a pedirle que tome este minuto, aleluya, para que eleve un clamor especial por cada hombre y mujer de Dios que está ahí, para que estas bendiciones que han escuchado puedan retenerla y puedan también ponerla en práctica. Amén, amén. Gracias, pastor. Antes de hacer la oración, le vuelvo a recordar, quizá lo están viendo mucho, estamos en el tiempo de la promoción. Claro, así ya es. Luego vendrá el tiempo donde usted lo va a buscar ya porque ya lo conoce. Claro. Ese es el código de la vida, conociendo la mente de Dios. Es un libro de nuestra autoría, nuestro segundo libro, El Código de la Vida, Conociendo la Mente de Dios. Ya usted lo puede conseguir en Amazon. Gloria a Dios. También está aquí en la República Dominicana en Librería Cuesta, en la avenida 27 de Febrero, Librería El Maestro, en la librería Alfa y Omega de la avenida Máximo Gómez y en otras librerías ya en todas partes del país. Va a estar según vaya avanzando la distribución. Le digo esto porque quizá los temas que tratamos usted lo encuentre interesante, quizá los temas usted lo encuentre chocante, quizá usted no piense igual que yo. No le pido que piense igual que nosotros, pero sí le pido que escudriñe, que este libro, si usted lo puede obtener, lo va a llevar a escudriñar las Escrituras. Tiene cientos de textos bíblicos, tiene muchísimo conocimiento científico y teológico. Es una combinación de ciencia y religión, pero de una forma llana, sencilla y simple, que lo puede leer una persona cristiana y una persona que no lo es. Si usted quiere regalárselo a un ateo o a un inconverso, va a ser una gran bendición también. Así es. No solamente para su vida, sino para otros, porque lo que encierra allí es fácil de entender, pero también implica un aderezo, yo le digo, para que mucha gente pues como que saboree algunas cosas. Y también pues usted puede comunicarse con nosotros y preguntarnos sobre los temas, lo que usted tenga dudas, que le podamos aclarar, pues también estamos a la disposición. Víctor Almani en Instagram, Víctor Almanzar en Facebook, la Cátedra del Maestro en YouTube. Y si usted quiere también, hábleme al WhatsApp, 809-614-9482. Soy una persona pública, una persona abierta, es un hombre que le sirvo a Dios, entonces usted puede llamarme también, 809-614-9482, y también podemos aclararle cualquier duda, cualquier tema.
También si quiere invitaciones para que le lleve una conferencia, con todo el gusto del mundo, totalmente gratis, le llevamos su conferencia para que Dios bendiga a su congregación. Santo. Padre, bendice este lugar. Sí, Señor. Bendice Excelencia Cristiana, bendice a cada persona que está aquí. Padre, bendícenos de manera especial en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este bello tiempo, precioso tiempo que tú nos has permitido en este lugar, que tú nos has permitido vivir estos acontecimientos dentro de tu reloj profético, Dios, dentro de esos segundos, esos microsegundos, esos nanosegundos, Señor, que tú nos has dado aquí en la tierra. Gracias, Señor, por esa revelación de tu calendario, Dios, donde establece cada día, cada profecía, Dios, cada acontecimiento sobre la tierra, Señor, con una precisión exacta, así como la profecía de Daniel. Bendice a cada vida, Señor, y guárdanos bajo tu cobertura, Señor. Guarda este lugar de toda oposición y guárdanos a nosotros, Señor, y llévanos en paz. Y bendice a cada vida que nos escuche y nos ve, y llénale de paz y de tu sabiduría y de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Pastor, que Dios lo siga usando, que Dios lo siga bendiciendo, que Dios cubra su vida, su ministerio, su familia completa, que el eterno Dios los bendiga, también la iglesia en el nombre de Jesús, aleluya. Sé que Dios está marcando un antes y un después, aleluya, ¿verdad? En su vida ministerial. Sé que a través de usted bendecir nuestras vidas, también Dios le está bendiciendo a usted. Gracias. Amén. De nuevo, que Dios lo siga bendiciendo y usando. Usted que está ahí, hermano, conectado, comparte este video, denle un like a este video, envíeselo a alguien para que reciba las bendiciones espirituales que usted y yo hoy hemos recibido. Esto parece piedra, pero es maná del cielo. Esto es vitamina espiritual, vitamina C espiritual, aleluya. Hermano, compártalo este video y también le invito, si alguien que está ahí es nuevo en el canal, hermano, toque la campanita, suscríbase al canal y deje un comentario, aleluya, ahí debajo de este video. Yo soy el pastor Ignacio de la Rosa, así me puede buscar también en todas las redes sociales. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.